Medidas de volumen y masa. En este vídeo veremos los diferentes materiales que se utilizan en el laboratorio para medir volúmenes y masas. Comenzaremos hablando de las medidas de volumen, para el cual se utiliza material volumétrico, que es un material que ha sido calibrado a una temperatura específica. Es por esto que no puede ser calentado, ya que perdería su precisión. Los más utilizados en los laboratorios son las buretas, probetas, pipetas y matraces aforados. Comenzaremos hablando de los matraces aforados, que se utilizan para medir volúmenes específicos de disoluciones. Tienen un fondo plano, forma esferoidal y un cuello alto y estrecho. Es precisamente en este cuello donde tiene una muesca o aforo que nos indicará exactamente dónde está la medida del volumen que marca. Recordar, además, que es de vital importancia trabajar en un laboratorio con material limpio y seco. No es el caso de este matraz que podemos ver. Para medir volúmenes en un matraz aforado se procede de la siguiente manera. Se vierte el líquido cuyo volumen queremos medir en el matraz, procurando que éste se deslice por las paredes del mismo. Al principio podemos ir más rápido, pero a medida que nos acerquemos al cuello del matraz deberemos ir disminuyendo la velocidad. Podemos ayudarnos de una pipeta Pasteur que nos permitirá verter gotas de líquido. Poco a poco, vertemos gota a gota hasta conseguir que el menisco quede tangente al aforo. Es justo este momento en el que se considera que el matraz está aforado. Probetas. Se utilizan para medir volúmenes aproximados de líquido. Como vemos, están graduadas según una escala. Esta escala depende del tamaño de la probeta. Al igual que los matraces, se fabrican de diferentes tamaños. Para medir volumen en una probeta, se vierte el líquido cuyo volumen queremos medir y de la misma manera que antes, poco a poco vamos llegando a la graduación que queremos. También podemos ayudarnos de una pipeta Pasteur para ir vertiendo gota a gota y así no pasarnos del aforo. En la siguiente imagen se ven ambos materiales volumétricos perfectamente enrasados, tanto la probeta como el matraz aforado. Pipetas. Se utilizan para trasvasar líquido de un recipiente a otro. Hay de diferentes tamaños también y existen dos tipos principales: las pipetas graduadas y las pipetas sin graduar o aforadas. La principal diferencia entre ellas es que las pipetas graduadas permiten trasvasar volúmenes intermedios de líquido, mientras que las pipetas aforadas o sin graduar se fabrican para un determinado volumen y ese es el único volumen que permiten trasvasar. Para medir volúmenes con una pipeta, se llena de líquido un vaso y deberemos succionar este líquido dentro de la pipeta. Para ello nos ayudaremos de prepipetas o peras, que permitirán el ascenso del líquido por la pipeta. Introducimos la pipeta dentro del vaso, accionamos la prepipeta o pera y vemos cómo el líquido va ascendiendo a través de ella. Tomaremos tanto líquido como sea necesario para que el nivel del mismo quede por encima del aforo. Posteriormente dejaremos
Bajar parte del líquido hasta que la pipeta esté enrasada. Buretas. Se trata de un tubo de vidrio graduado en cuya parte inferior hay una llave que permite regular la salida de líquido. Se utilizan principalmente para realizar valoraciones. Para llenar una bureta, se introduce el líquido desde su parte superior y se llena por encima del cero de esta. Posteriormente, hay que realizar un paso de vital importancia cuando se utiliza una bureta, que es el cebado de la bureta, que consiste en eliminar las burbujas de aire que hayan quedado retenidas entre la llave y la salida de la bureta. Medidas de masa. Para las medidas de masa en un laboratorio se suelen utilizar balanzas. Aquí podemos ver diferentes tipos, desde las más antiguas hasta las más modernas y precisas. El primer tipo de balanza que vamos a ver es la balanza romana, que aunque ya esté en desuso debido a la aparición de balanzas de más precisión, en la época en la que no existían las balanzas electrónicas, esta era una balanza muy precisa. La balanza granatario, que ofrece una precisión media, y la balanza analítica o de precisión. En este caso, como vemos, tienen un protector en la zona superior que protege de las corrientes de aire que pueda haber en el ambiente para que no influyan en la medida. Para trasvasar el sólido desde su recipiente hasta el vaso que vayamos a medir, utilizamos espátulas. La medida se realizará de la siguiente manera. Colocamos el vaso en el que vayamos a medir encima de la pesa o balanza, taramos, limpiamos la espátula para evitar introducir impurezas dentro del recipiente del sólido, tomamos cierta cantidad del sólido y la vertemos en el vaso. Esperamos a que la medida se estabilice y anotamos. En el caso de las balanzas de precisión, eliminamos la tapa de acero, introducimos el vaso y procedemos de la misma manera. Taramos, limpiamos la espátula, tomamos cierta parte de sólido y medimos.